la Por ahora demora. vamos a empezar contigo, mientras llegan más, mientras ingresan tus compañeros y vamos a tratar un tema que es un poco confuso, que se llama Passive Voice, la voz pasiva en inglés. Este tema es el tema gramatical de la unidad 1.6 y es un tema que pues he visto que ha Sí. generado bastante confusión en algunos estudiantes, entonces lo voy a explicar para, para que puedas hacer preguntas directamente y además también puedas ejercitar y aprovechar para que practiques tu pronunciación, ¿vale? Ok. Vale. Entonces ahí yo te estoy mostrando una tablita, ahí la puedes ver. Yes. Bien, entonces en la tablita aparece un recuadro donde está active y otro donde aparece passive. Ok. Y previo a esas dos columnas aparece de la A a la I, aparecen formas verbales, tiempos verbales. Aparece presente simple, presente progresivo, presente perfecto, simple past, pasado progresivo, pasado, bueno, aparecen ahí un montón de tiempos verbales. En este caso, realmente no es muy importante saber en profundidad el tiempo verbal, pero sí que dependiendo del tiempo verbal, la conjugación o la transformación, la oración activa al pasivo cambia. Entonces, vamos primero a analizar eh, el sujeto. Entonces, en las oraciones activas, ¿quién es el sujeto siempre? Mary, o sea, ella. Mary, ajá. Entonces, Mary, este es el sujeto. Y em, luego aparece eh, The Boy, sería eh, sobre quien recae la acción, o sea, Mary ayuda al niño. Ese sería Sí. en simple present. Entonces, the boy sería el object. O sea, el object se refiere a la persona en la oración que recae la acción. Entonces, vamos a subrayar ese object. Cualquier cosa que veas que de pronto no entiendas, no te preocupes, me puedes preguntar. Ok. Entonces ahí ya tienes claro cuál es el sujeto y cuál es el objeto, ¿verdad? Sí, señor. Ahora dependiendo internamente entre el sujeto y el objeto existe un verbo. Entonces ese Yes. verbo tiene el mismo tiempo verbal en todos. No, No, cambian. dependiendo de su, Dependiendo el tiempo. ajá, tiene una Dependiendo conjugación el tiempo. diferente. Ok, la conjugación. Sí, entonces mira que de hecho ahí puedes de pronto repasar un poco de gramática de lo que has visto antes sobre los tiempos verbales. Entonces, eh, ¿tienes una pregunta? Yes. Dime. Profe, lo que pasa es que, digamos, a mí se me ha dificultado porque se supone que el verbo siempre va a ser en participio, ¿sí? Creo. Sí, ya vamos para allá. Lo que pasa es que acá te estoy explicando solo active voice. Ah, ok. Y en passive ya la cosa es otra. Ah, Entonces, tienes razón.
el participio va, pero el participio va en la voz pasiva. En la voz activa todavía no vamos a hablar de participio. Ah, ok. Acá en la voz activa lo único que quiero es que veas que dependiendo del tiempo verbal, la conjugación del verbo cambia. Simplemente es lo único que tenemos que ver ahí. Entonces, acá te dan ejemplos de cómo cambia. Y ahora entonces vamos a ver la transformación. Entonces acá en la transformación, eh, eh, el, el object pasa a la posición que estaba, donde Pasa a está ser sujeto, the ¿sí? boy, ahora es el subject, ahora es el sujeto de la oración. Pero entonces resulta que ese sujeto em, realmente no es el que realiza la acción. Sí, señor. Él sigue siendo object, lo que pasa es que cambia de posición y en este caso cambia también de nombre, entonces se vuelve subject. Pero, pero en este caso, dentro de la oración sigue Mari haciendo la acción por esta persona, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, em, entonces acá vamos a necesitar el verbo to be. Entonces, o sea, el verbo ser o estar. Entonces, mira, acá en simple present aparece el verbo helps en la conjugación del presente simple. Y ahora acá conjugamos ese presente simple, pero con el verbo to be. Entonces, la oración está en presente, es is. En presente progresivo, is been. En presente perfecto, has been. En pasado simple, was. Y el verbo principal, que es del que estamos hablando, ese es el que se vuelve participio pasado. Entonces, no sé si este como es un verbo regular, el que vemos acá, este verbo regular simplemente le agregas ed y listo. Pero si fuera un verbo irregular, tendrías que ir a la lista de verbos irregulares. ¿Tú de pronto la tienes? O trabajas con ella? ¿La conoces? Y es, Bien, entonces en esa lista aparece el verbo en infinitivo, o sea, la base del verbo, el verbo en pasado simple y el verbo en pasado participio. Entonces, en inglés hay una facilidad porque nosotros, por ejemplo, yo puedo decir María ayudó eh, em, o, o ayudaba. Entonces, ayudó y ayudaba, los dos son en pasado, pero la diferencia es que uno es pasado simple y el otro es pasado participio. Y se escriben diferente en español, pero en inglés se escriben igual cuando el verbo es regular. Pero cuando es irregular hay que mirar la lista y mirar cómo se escribe la forma irregular. Entonces, mira que acá lo único que cambió realmente es el verbo to be. Entonces, the boy se conservó, Mary pasó a ser by Mary. Entonces, el niño es ayudado por Mary. El niño está siendo ayudado por Mary. Em, el niño ha sido ayudado por Mary. El niño fue ayudado por Mary. El niño está siendo ayudado por Mary. O no, sí, fue ayudado y el de is being es ayudado por Mary. The boy had been helped by Mary el niño había sido ayudado. The boy will be helped by Mary, el niño será ayudado. The boy is going to be helped, el niño
va a ser ayudado. Y el último es The Boy We Have Been. El niño eh, habría sido ayudado por Mari. Pero bueno, realmente no te preocupes si ves acá en esta tablita miles pues bueno, realmente no son tantos, son 9 tiempos verbales, pero realmente es para que simplemente tengas en cuenta que de acuerdo al tiempo verbal, la conjugación en modo pasiva cambia. Entonces ahora vamos a mirar un ejercicio y en el ejercicio entonces yo ahí estoy compartiendo esta imagen, tú la puedes descargar. Ahí Eh, en la parte derecha de la pantalla hay como unas rayitas que son como una flecha, ¿sí las ves? eh, sí, una rayita, sí, señor. Ahí tú le puedes dar clic para que se despliegue una ventana en donde tú puedes Sí, descargar la imagen. sí, pero me dice que informar un problema, ayuda, infórmame acerca de, Ah, pero esa es en la parte izquierda. Y yo te estaba hablando de unas rayitas que parecen donde mm, está el chat, mejor dicho. sí, Ahí en el compartir chat, contenido. ahí en el chat no hay una opción para descargar la imagen, mm, no, no, señor. ¿no? Entonces tú le puedes tomar una foto a Sí, un la pantallazo. imagen que yo tengo ahí para que para hacer el ejercicio lo puedas hacer o sea, te puedas apoyar de la imagen, mejor dicho, para hacer el ejercicio. Sí, ya le tomé el pantallazo. Eso, entonces, mientras tanto yo velo leyendo y mientras tanto yo voy poniendo el ejercicio para que... eh, Yo le quería preguntar sobre una oración que usted me había guiado la otra vez, pero entonces la hice con esa guía y no me quedó bien. Entonces me gustaría de pronto que la formáramos acá porque siempre me queda mal de todas las maneras que la trato de hacer. claro, No sé qué estoy haciendo ahí mal. tú puedes escribir en la pizarra. Sí, ya le escribo. Ya se la escribo en inglés como yo la he hecho. Escríbela en activo y nosotros la transformamos en pasivo. Ah, ok. Así está en activo. She is taking a picture of him. Bien, entonces, primero ahí identifica el tiempo verbal. ¿Cuál es el tiempo verbal? De acuerdo a la tablita que te mostré. Presente progresivo. Es presente progresivo, muy bien. Entonces ahí, eh, ¿cuál sería la transformación que tendrías que hacer al verbo to be? Eh, eh, bueno, sería un simple present, simple present, ¿sí? No, es que esa es la dificultad, mira. Tú Ah, me dijiste presente progresivo, ¿verdad? Entonces, en la oración que tenemos, que escribiste en el chat, es she's taking. Entonces, es como si dijera she's helping. Si ves en el ejemplo que en activo dice is helping, y acá is sí, taking, en el que tú sí. tienes. Entonces, tendría que ser el verbo to be
Ah, en transformado present. en presente progresivo, o sea, conserva el mismo tiempo verbal. Ok, sí. Aquí te lo voy a subrayar. Si ves que ahí sigue siendo presente progresivo, pero el que cambia es el verbo. O sea, ese verbo is lo vuelves presente progresivo. Realmente eso hay que aprendérselo un poco de memoria o tener esta Ok, tablita. es que, o sea, cuando es pasiva, el presente va en presente progresivo. Cuando pasa a ser, digamos, cuando es activa, sí, cuando es activa, es presente progresivo. Cuando va a pasar a pasiva, es el verbo en participio, ¿sí? Eh, Cuando En están presente. activos, o sea, depende de cómo estén activos. Si la voz activa desde cuando están activo está, por ejemplo, en futuro o en pasado, tienes que transformar, hacer la transformación a la voz pasiva también en pasado o en futuro. Entonces, en la primera tablita, por eso yo te señalaba que lo importante era ver la conjugación del tiempo verbal. Entonces, la conjugación del tiempo verbal en activo es el mismo verbo, pero en todas cambia, en todas es diferente. Y en pasivo se conserva help, pero entonces el verbo to be es el que eh, se conjuga de acuerdo a la forma del tiempo verbal. Entonces, tú tienes is taking, entonces sería el object de esa oración sería a picture of him is being take, no, perdón, took, porque take es el, este es un verbo irregular, entonces ahí es donde tú te decía que tienes que volver ese pasado participio. Y by her, porque en este caso she no puede, o sea, es como cuando nosotros decimos en español, em, eh, mm, mm, es que estoy pensando un ejemplo para darte claro. Sí. Pues es que Em, ahí dice que ella le está tomando, o sea, ella le está tomando una foto a él, ¿sí? sí, Ahora es él el que él no, a él, no porque es que ahí la foto es tomada el por objeto ella. es la foto, no es él. Sí, la foto es Entonces, ahí lo que dice es que tomada por ella ella. está tomando una foto de él, no a él. Sí, Entonces, por eso te confundes, porque es que ahí lo que te está diciendo es que hay alguien que está tomando una foto a otra persona. Entonces, el objeto de la oración es la foto, no ok. alguien. Sí, es que se supone que bueno, para pasar la pasiva, yo la hago de esta manera. Ah, ok, me Pero falta. no, es que acuérdate que By, em, by em, her. te falta decir by her, exacto. Exacto, sí, así. Pero me Exacto. queda O mal. sea, lo que escribiste está perfecto. Solamente te falta decir quién, porque es que ahí estás diciendo una foto de él fue tomada, pero no sabemos por quién. Entonces, en este caso, by her. Entonces, ahí la oración está perfecta. Solo te faltaba by her. La Ok, entendiste súper bien. La hiciste muy bien, de hecho. ok.
Bien, entonces ahora sí vamos con los ejercicios para que entrenes también la pronunciación. Ok. Entonces voy a compartir mi pantalla y ahí van a aparecer unos ejercicios donde están ciertos ejercicios que se relacionan también dependiendo del tiempo verbal. Ya vamos. Ahí ya te aparece. Yes. Bien, entonces aquí lo primero que vamos a identificar es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Bull. Muy bien. ¿Y qué significa ese verbo? Ya. ¿Sabes qué significa Construido. ese verbo? Construir. Construir, muy bien. Construir. Ajá. ¿Ese verbo es regular o irregular? Es irregular. Es irregular, muy bien. Entonces, en pasado participio, ¿cómo se escribiría ese verbo? Built-in. ¿Cómo se escribiría? Con la ed. No. Eh, Acuérdate que ese entonces, verbo es ing. irregular. Ese verbo lo tendrías que mirar la tablita para saber cómo se construye en la forma irregular. En participio, ¿sí? En participio, en pasado participio. Build. Quedaría Ajá. igual. Se escribe igual, exacto, tal cual, perfecto. Entonces, en voz activa, aquí te estoy mostrando las oraciones en voz activa. Ese verbo estaría ¿en qué tiempo verbal? Sabemos que es en pasado. ¿Cuál es el pasado que estamos hablando ahí? ¿Sabemos el pasado cuál es? Sí, En el la. pasado no, el tiempo verbal. Ah, el tiempo verbal, Ajá. pasado, participio. Pasado simple. Pasado simple. Ok, O sea, la oración está construida en pasado simple. pasado simple. Este verbo está en pasado simple. Todavía no hemos pasado a la transformación. Ok. Estamos simplemente en pasado simple. Bien, entonces la transformación en pasado simple es del verbo to be. Ahora sí, el verbo to be en pasado, ¿cómo se escribe? En pasado, En pasado simple, sí. was. Was, muy bien. Entonces ya ahí prácticamente tenemos toda la oración. Entonces ahora sí podemos decir, someone built this house eh, eh, 200 years ago. Entonces en este caso, eh, ¿qué fue, cuál es el objeto de la oración? El objeto, la house. This house, exacto. This Entonces, house. this house, yo aquí voy escribiendo. No sé si el, eh,
Mientras yo escribo también puedes ver cómo escribo. Ok. This house, ahí ves cuando yo voy escribiendo. Sí, señor. Bien, Yes, teacher. this house. Entonces ahora si escribimos el verbo que tú nos dijiste, ¿cuál es? Was. Oui. Was, sí. Was. Ahora el verbo built en pasado participio, Ok. que se escribe igual. Mira, was built by someone. Ahí no nos están diciendo quién. O sea, por alguien. Ahí no nos dicen quién. Entonces, Alguien. someone. Y ponemos el tiempo. 2000 years ago. 200, perdón. 200 years ago. Bien, entonces La casa fue ahora construida por alguien. ¿Sí? hasta ahí hasta ahí comprendes por qué, em, o sea, la dinámica de cómo se hace la transformación. Ok. Realmente necesitas tener varias tablas, por ejemplo, la tabla, la que te acaba de dar la imagen, y la de los verbos irregulares en caso que el verbo sea irregular. Yes. Bien, entonces ahora lee la oración activa y luego lee la oración pasiva. Somewhere, Someone, someone, ajá, someone, someone built, built. Haz de cuenta que esa U no existe, que solo hay una I. built, Built. built. Y haz This la T house, explosiva. Built, 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 ajá, built. built. This house This house, to um, um, no recuerdo, 200, 200, 100, ajá, 100, 200, 100, ajá, 200 years ago. ¿Sí? 2 years ago. Ahora puedes traducirla. Ok. Alguien construyó la casa, Esta casa, this 200, house, alguien construyó esta casa 200 años después, atrás, atrás. o sea, hace 200 años. Ok. Bien, ahora lee la voz en voz pasiva, pero en inglés. This house Was. was, this house was built by someone 200 years ago. 2 years ago, muy bien. Ahora tradúcela. La casa fue construida Esta por casa. alguien. Esta casa fue construida por alguien 200 años atrás. Muy bien, excelente. Muy bien. La construcción realmente es muy sencilla, sino que apenas uno entiende la dinámica, es fácil hacerla. Lo difícil es tener esas tablitas en la mente. Entonces yo te recomiendo tenerlas por escrito. Mientras mientras le coges el hilo y Ok, sabes cómo hacer la transformación sin tener que mirar la tablita. Por ahora te recomiendo que la mires. Bien, ahora ok. vamos con la segunda. Entonces en la segunda vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál es el verbo? Eh, Iris, 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 ¿sí? En la B. ¿Sí? La B. Ah, perdón. Ah, la segunda, sí, que perdón. Va- Es Stule, Stuli, Stuli, Stall. ¿no? Stall.
Stoli. Bien, ahora ese verbo también es irregular, entonces por favor mira en la tablita de verbos irregulares cómo se escribe ese verbo en pasado participio. Stulen. Stolen. Stulen, ¿sí? Stolen. Entonces es igual, pero entonces simplemente se le agrega una N. Una N. Y así uno se va aprendiendo esos verbos participios. O sea, por eso te digo que es mejor tener la tablita para que no te confundas cuando te salga un verbo irregular. Bien, entonces ahora ese stole sin la N, eh, ¿qué tiempo verbal sería? En la tablita te dice. Ok. Presente. No, el presente sería still y dice stole. Pasado. Pasado simple, muy bien. Ok. Entonces es igual que el anterior. Entonces el verbo to be se vuelve, ¿cómo se vuelve? En pasado simple. De pasado simple pasa a participio. De, Ah, sí, pero necesita un verbo auxiliar. O el verbo sea, auxiliar, ok. el verbo El, auxiliar siempre va a ser el verbo el to be verbo to más el participio. be. Ok, sí. Entonces aquí el que se conjuga es el verbo to be cuando hace la transformación. Entonces en esta transformación el verbo to be tiene que ser en pasado. Ok. Entonces ahí en ese caso, ¿cómo se dice el verbo to be en pasado? Was. Was. Muy bien, pero entonces acá eh, tenemos mm, eh, espérame ya, se me ha perdido esta página. Eh, tenemos también que identificar la transformación del objeto de la oración. Entonces, en este caso, en la oración activa, ¿cuál es el objeto? O sea, sobre quién recae la acción. ¿Sobre quién recae aquí? Sí, o sobre qué. Aquí en ¿Sobre este qué? caso, Sobre un aquí bolso. sobre un bolso. Entonces aquí empezamos my purse, ¿My qué? my purse, Kurs. purse. ¿Sabes qué significa? Kurs, bolso. Sí, como un bolso, pero de mujer. O sea, es como cuando las mujeres dicen, por ejemplo, cartera. Sí. Normalmente Yes. uno no escucha aquí un hombre decir mi cartera, sino la cartera es sobre todo un artículo de una mujer. Entonces en inglés, mm, si quieres como enfatizar en qué es tu cartera, entonces dices purse. Normalmente dicen bag. Por ejemplo, si has visto esa Sí. marca de boots and Back. bags, Sí. ahí por ejemplo son como botas y carteras. Ok. Pero en este caso purse es un sinónimo de bag, pero ya más referido eh, sobre una cartera, pero de mujer. Bien, my purse, entonces ahora sí, el verbo Was. to be, de acuerdo, el verbo to be en pasado, Was. was, muy bien. Ahora sí, el verbo en participio, Stuli. Es, ¿Stuli? ¿Qué? ¿Stule? Stuli. stolen, Stoli. stolen, Stoli. se le agrega la N a la Ok. participio.
¿Y por quién? Porque O esa sea, es la me refiero a quién realizó esa acción. ¿quién ¿Por realizó quién? la acción? Alguien, dice. Atif. Un ladrón, digo. A- Atif es un ladrón, exacto. Un ladrón. Atif. Ok. Tienes muy buen vocabulario. My Thank you, purse teacher. was stolen by a thief. Entonces mi cartera fue robada por un ladrón. O un ladrón robó mi cartera. Ok. Entonces ahora lee en voz activa la oración. A thief, A thief a thief stole my stole purse, my purse, purse. my purse. Ajá. Entonces, a thief stole my purse. Stole. La E no se pronuncia. Ok, stole, Es stole stole. Entonces, y la. a thief stole my purse. Perfecto. Ok, ahora, Ahora my léela purse, en pasivo. my purse was, Was. perdón, my purse was stolen by a thief. Ahí stolen. Stolen, eso. Stolen. Stolen, O, esa O, stol, ¿perdón? pronunciarla como O. Oh, Stolen. stolen, ¿sí? Perfecto. Stolen. Ok, entonces my purse was stolen by a thief. Perfecto, muy bien. Y ahora la siguiente. Entonces acá en la siguiente, mm, puedes identificar cuál es el verbo. La número C, la letra A C. rest, a rest, Arrest. ¿En qué tiempo arrest, verbal está? arrest. Ok. Presente, present. No, tiene will y will. Ah, ok, ¿Hace parte del futuro, presente o de qué tiempo verbal? futuro. Futuro. Muy bien, entonces ese sería ¿cuál tipo de futuro? Porque hay varios. Ah, ok, ese es Ahí el... si quieres puedes mirar la tablita que yo te proporcioné. Ok, ya. Futuro simple. Futuro simple, muy bien. Entonces, en esa transformación del futuro simple, tendríamos que transformar el verbo to be. Entonces, el verbo to be, ¿cómo se transforma? Ok, ya. En la tablita también te dice, ahí en la siguiente columna de passive, te aparece el verbo to be conjugado con will. Sí, ya, ya. Con el verbo to be, Ajá, con el verbo to be. Entonces, en este caso se utiliza el be sería will be, exacto, muy bien. o el be. Entonces, acá lo volvemos entonces, el objeto lo volvemos sujeto. Entonces, Ok. the robbers, ahora sí el verbo Will be the will rover. be arrest, ese arrest es un verbo regular o irregular. Regular. Regular, entonces solo le agregamos ed y listo, ahí quedó convertido. Regular. By, ¿por quién?
De polis. ¿De The polis? police. Muy De bien. polis. Entonces mira que en la oración activa estaba en futuro y en la oración pasiva volvimos y conservamos el futuro, pero ese futuro lo conservamos en el verbo auxiliar y el verbo auxiliar es el verbo to be. Ok. Entonces ahí lo único que te tienes que aprender es cómo se transforma el verbo to be de acuerdo al verbo de la oración activa. Ok. Entonces, te recomiendo, mientras haces los ejercicios, tener la tablita para que te puedas orientar bien. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo, voy a estar con otro grupo. Ok. Em, Te felicito, Prof, Alejandra, muy buen trabajo. Se nota gracias. que has trabajado bastante y que tienes muy buen conocimiento. Espero que sigas así y nos vemos entonces en una próxima videoconferencia. Vale, profe, le quería hacer una última pregunta. Claro, Lo que dime. pasa, lo que pasa es que se me ha dificultado mucho